bienvenidos a Rifadas. Este es un contenido de Luan Museo Emocional. Yo soy Miguel y el día de hoy tengo el gran honor de tener de invitada, aparte en este lugar maravilloso que es la Niña Oscura, a Carla Ceseña de Ciudad Literaria. Hola Mike, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, fíjate, este contenido es amistoso con la gente que tiene TDA. Entonces nos gusta empezar con dos preguntas. Número 1, ¿cuál es tu color de gato favorito? ¿Y mi color de gato favorito? Negro. ¿Por qué negro? Pues me gusta mucho, siento que se ven muy elegantes y místicos. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿te gusta el Dr. Simi? Sí, creo que es muy agradable. Ok. Dr. Simi. Si tú tuvieras una botella del Dr. Simi y estuvieras en una avenida principal, ¿cuál sería la canción con la que lo darías todo? ¿Qué será? Con alguna de Selena. No sé cuál, cualquiera de Selena. En este canal somos fans de Selena. Ah, muy bien. ¿Nos puedes contar un poquito de qué es Ciudad Literaria para quien por alguna razón no te conozca? Sí, claro que sí. Pues Ciudad Literaria es un proyecto dedicado a amantes de los libros y pues hacemos un poquito de todo relacionado con el turismo literario. Principalmente exploramos diferentes barrios de la Ciudad de México a través de la literatura. También tenemos un club de lectura en el que leemos libros sobre librerías, bibliofilia, bibliotecas, viajes y ciudades y hacemos agendas literarias y cositas muy bonitas para quienes aman leer y viajar. Que justo ahorita me estás contando que antes tenías 3 trabajos, más aparte de Ciudad Literaria. Sí, así es. ¿Cómo fue que decidiste empezar Ciudad Literaria? Pues Ciudad Literaria realmente empezó más como un hobby porque a mí me gustaba mucho leer y sobre todo me di cuenta de que había un mundo oculto de librerías en la Ciudad de México porque yo antes me la vivía en los que todos conocemos seguramente y cuando empecé a encontrar lugares como este, como la librería Niña Oscura, como que me dieron muchas ganas de compartirlo con otras personas. Entonces primero empecé a traer al barrio a mis amigos, a mi novio, a mis papás y de pronto ya no pude parar, tenía que hacer más amigos que les gustaba leer y viajar para que conocieran estos espacios donde se encuentran joyas increíbles, donde se encuentran libros antiguos que ya no se pueden conseguir en otros espacios y un poquito así empezó el proyecto para difundir las librerías que no son las grandes cadenas, porque además detrás de estos espacios siento que hay gente con historias muy inspiradoras que justo lo que hacen es motivarte a ti para hacer pues lo que te gusta y vivir de lo que te gusta. Entonces Ciudad Literaria empezó un poquito así. De hecho, en el primer recorrido fue justo en Santa María la Ribera y vinieron como 6 personas, o sea, nada más estaban mis papás, mi novio, mis amiguitos, y era por eso, ¿no? Porque yo también tenía mucho miedo como de dejar mi trabajo y lanzarme completamente solamente para hacer Ciudad Literaria, pero poco a poco, pues lo que decidí fue tratar de vivir con 3 trabajos a la vez para que esto fuera lo que es. Yo trabajaba en agencias de marketing, entonces principalmente es muy raro, pero empecé como que en educación digital. Entonces yo hacía como que todos los diseños para las escuelas, y había cursos que de la SEP o cosas así, pues yo diseñaba plantillas. En mi trabajo casi siempre me decían, como era la diseñadora, mis amigos decían que yo era la que hacía los monitos, ¿no? Porque era como hacerlos de la publicidad para los cursos Pero sí dibujas. No, para nada, o sea, solamente con un poco de animación, o sea, diseño gráfico. Yo estudié comunicación primero, después diseño editorial y después hice un máster en dirección estratégica de negocios. Entonces, todo con el plan de aprender a cómo vender mi trabajo, porque eran cosas que pues, yo desconocía y siempre creo que a los emprendedores y a quienes se quieren dedicar al arte o a la cultura es un miedo muy grande, ¿no? O sea, como que empiezas a ver que te gusta mucho y lo quieres hacer, pero no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer y creo que mi plan fue seguir trabajando, a la par a lo mejor sacrificar algunos fines de semana para poder hacer todo, un poquito de todo a la vez. Y sí fueron meses muy pesados, bueno, años muy pesados, muy cansados, pero afortunadamente ya actualmente solo me dedico a Ciudad Literaria, pero sí empecé trabajando mucho. ¿Y en qué momento fue cuando tú dijiste ya? O sea, ya puedo separar mis 3 trabajos de Ciudad Literaria. Pues yo creo que fue cuando empecé a ver que sí había mucho interés en otras personas en recorrer la ciudad de esta manera, porque
al principio yo sentía que iba a ser algo muy extraño y que la gente no iba a querer irse los fines de semana conmigo a recorrer librerías, ¿no? Que es una de las cosas que se hacen. Pero después como que me entusiasmó mucho ver que la gente me pedía más rutas, que me decía, oye, ¿no tienes en la Roma o en la Condesa o así? O que me compartían libros de sus autores favoritos y me decían, es que hay que hacer un tour en este barrio sobre este autor, sobre este libro, y creo que eso me fue motivando mucho. Y la mayor seguridad creo que llegó a mí cuando me di cuenta de que ya sabía cómo vender mi trabajo, porque si hubiera estado sola desde el principio, de hecho tuve antes un emprendimiento antes de Ciudad Literaria, que era una revista muy bonita que hacía con mi novio, que se llamaba Souvenir. Y era un proyecto muy ambicioso porque hablábamos de gastronomía, de historia de arte, de literatura, reseñábamos museos, o sea, como que queríamos hacer una revista enorme porque además era una revista interactiva. Y entonces ahí los dos tuvimos que aprender cómo se hace una revista interactiva. Desarrollamos una aplicación en la que pues los artículos tenían videos, tenían fotografías y cosas, y era algo que nosotros queríamos mucho. De hecho también empezamos haciendo recorridos de leyendas, pero nos costaba mucho trabajo venderlo. Y creo que en el mundo cultural y en el arte siempre ha sido una pelea enorme el dinero con esta pues capacidad creativa, y entonces yo me di cuenta de que no tenían por qué estar peleadas y que tenía que saber otras cosas además de lo que más me gusta, y empecé a tomar cursos en línea como loca de marketing, de redes sociales, de muchas cosas, hasta llegar a la maestría en dirección estratégica de negocios. Pero solo los dos hacían la revista. Solo los dos hacíamos la revista. Estaba muy pesado. De hecho, Alan, que es mi novio, hacía toda la parte de fotografías, redactaba un montón de artículos buenísimos, porque llegamos a entrevistar a gente bastante famosa del mundo cultural como a Yuri de Gortari, Ángeles González Gamio, conocimos a Alan por el Mundo, lo entrevistamos, y pues era una revista increíble, pero todo era gratis, todo lo queríamos regalar, yo no quería vender nada, y entonces los dos teníamos nuestro trabajo y sufríamos mucho porque justo no sabíamos cómo encontrar este equilibrio entre hacer lo que nos gusta y venderlo. Y entonces obviamente ese proyecto fracasó, murió con el dolor de nuestros corazones, nos llegó la pandemia, no pudimos seguir más, y ahí yo decidí enfocarme únicamente en el mundo de los libros. Y de hecho hasta la fecha, o sea, mi novio me ayuda y me acompaña a todos los tours y me ayuda muchísimo y siempre se lo voy a agradecer. De hecho, pero está aquí atrás de las cámaras. Sí, justo está aquí no detrás de la justamente. Y pues siempre hemos estado pues apoyándonos en esto, y es muy bonito porque al fin como que enfocándote en una cosa y entendiendo que no tienes que estar peleado con el dinero y que tienes que saber vender, creo que es en el momento en el que triunfas y ya puedes decir, mi único trabajo es lo que amo, ¿no? Sí, qué interesante. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo también tuve una revista, era más literaria, con unos amigos. Y me acuerdo que para el primer número éramos un grupo de amigos, y cuando sacamos el primer número, una amiga que es ilustradora dijo, ¿y van a pagar? Y en ese momento, claro que yo me ofendí muchísimo, ¿no? Sí. Porque decía, ¿cómo crees? Pero no es cierto, o sea, tiene toda la razón. Ella era una ilustradora ya reconocida, ¿por qué nos iba a regalar su trabajo? Claro. Y para allá iba mi pregunta de, o sea, a veces pensamos que por ser cultural tiene que ser gratis o tiene que ser barato. ¿Tú cómo aprendiste a cobrar? Pues justamente, o sea, tienes toda la razón. Creo que la gente cuando le dices, hay mucha gente que a la fecha me sigue preguntando si mis recorridos cuestan, ¿no? Ya aprendí también a tranquilizarme y a responderles mejor, porque creo que en México estamos muy acostumbrados a eso. Todo lo queremos gratis, los museos queremos que son gratis y no nos damos cuenta del gran trabajo que hay detrás de este tipo de proyectos. Entonces creo que lo primero fue entenderlo, o sea, tomé varios cursos de marketing y recuerdo que el primero fue un curso especializado en marketing para arte y cultura. Y lo primero que me dijeron fue algo muy fuerte, que siempre les repito porque también ya ahora doy cursos de marketing y estas cosas para emprendedores, y me decían, es que tu cliente es la persona que tiene interés y dinero para pagar tu producto, ¿no? Y eso a mí en un principio me sonaba fuertísimo porque yo decía, pero es que qué tal que hay, no sé, alguien que de plano no tiene, pues no hay problema, ¿no? Si no viene a mi recorrido, pues no pasa nada. Pero en el momento en el que yo entendí que tenía que dejar de estar peleada con eso, fue cuando fracasó la revista que yo tenía. Porque dije, claro, es que si no hay dinero no lo puedes seguir financiando y eventualmente va a desaparecer. Y es lo que pasa con muchos proyectos independientes como las librerías. Las librerías se súper romantizan y les pasa lo mismo, ¿no? La gente es como de, me encanta ir a una librería como La Niña Oscura y amo tomarme fotos ahí, pero no salen con un libro, ¿no? No compran libros. Entonces, creo que lo primero es entenderlo y después reconciliarte con este hecho de que si tú le estás ofreciendo una experiencia súper bonita o un libro súper único a la persona,
ese trabajo tiene que ser recompensado, ¿no? Entonces, claro que sí hay beneficios. Siempre les digo también a las personas que ya en este punto de pronto pongo que un descuento, ¿no? Que unas becas, lo que sea, como que se pueden hacer cosas para que no estés así como el diablo de lo capitalista y eso. Sí hay maneras, pero sobre todo creo que lo que yo hice fue aprender y tomar cursos y reconciliarme con la parte económica que, como dices, o sea, pasa siempre en el mundo cultural. ¿Y ahorita cuántos recorridos tienes? Ahorita ya perdí un poco la cuenta, porque ya son más de 5 rutas al menos, ya de todo lo que estamos haciendo. Empezamos aquí en Santa María la Ribera. De hecho, la Niña Oscura fue uno de los primeros espacios en apoyarnos, y creo que eso es algo con lo que siempre voy a estar agradecida y le tengo mucho cariño a esta librería. Y después seguimos con Centro Histórico, ahora también nos vamos a Chimalistac, a San Ángel, próximamente Coyoacán, y bueno, prácticamente creo que hemos recorrido toda la ciudad. Qué bonito. Fíjate que yo antes, o sea, a mí siempre me ha gustado leer desde que era muy niño, y yo amaba las librerías, pero solo conocía librerías tipo Gandhi, El Péndulo y cosas así. Y la verdad es que es extraño porque creo que son bonitas y siempre hay de todo. Sí. Pero particularmente a mí que me gusta la literatura de terror, vas a la parte de terror y está Loca, y está Edgar Allan Poe, Sí. y está Stephen King, y ya, ¿no? Y de repente te vayas a lugares como este y te encuentras joyas que tal vez había un autor independiente que tú no conocías y solo hizo una vez y su libro está aquí, Sí. ¿no? No va a estar en Gandhi. Y te encuentras con joyas que ya desaparecieron del mundo, Sí. y aquí sí están. Eso es bien bonito y me gusta mucho el trabajo que haces de recordarle a la gente que también aquí hay mucha literatura. A mí me impresionó porque yo he ido a todos los recorridos, bueno, falta uno, a todos, que un día llegamos con los libros de San Fernando. Y entonces Carlita tiene esta dinámica al final de que a veces hace rifa de cosas. Ese día estaban rifando libros, y entonces ella nos leía como una frase de un libro, y el que la adivinara, bueno, de qué libro era, se llevaba libro. Y los libros se las sabían todas, o sea, nos veían con una cara de ¿por qué no se las saben? ¿No? Es impresionante lo que puede saber la gente que está aquí. Sí, no, y los libreros es que son de verdad mundos. A mí mi recomendación que les hagan todos los recorridos es háganse amigos de los libreros, sobre todo los libreros de viejo, porque ellos son los que tienen esta chamba ruda de ir a los bazares, a los tianguis, ¿no? A estos espacios donde tú no te vas a meter a lo mejor por miedo porque no conoces, y ahí es donde consiguen las ediciones firmadas. Luego, si te empiezan a ver de que, no, pues a mí que me gusta todo lo de Ciudad de México, yo ya tengo mis libreros que llegan y me dicen tal libro de Ciudad de México, entonces también ese es un trabajo muy lindo, y a ellos les pasa lo mismo de lo que estamos hablando, porque justo hay este debate entre las mismas librerías de viejo y los libreros que venden por Instagram o por redes. Todos son emprendedores, ¿no? Tenemos esta como que rama común de que cada quien quería hacer su cosa y pues se puso ahí a buscarle cómo. Y los libreros, como los de Sanfer, siempre critican a quienes tienen espacios como esta librería, porque dicen que los libros aquí son muy caros, ¿no? Dicen muy caros, y te encuentras aquí, yo he encontrado libros aquí de 30 pesos, 60, 100, obviamente también hay de 700 y de ahí para arriba, pero creo que entre la misma comunidad de libreros, literaria, editorial, no nos damos cuenta. Queremos exigir como que se pague nuestro trabajo, pero al momento de revisar otros espacios lo critican, ¿no? Entonces los libreros de Sanfer, por ejemplo, no voy a decir quién, o sea, no específicamente los de Sanfer, los que tienen librería virtual y así, muchas veces dicen, ay, es que los López Casillas, ¿no? O los que tienen librería, los dan carísimos, y no se ponen a ver que mientras ellos venden por Instagram, los libreros de aquí tienen que pagar a lo mejor seguro. Obviamente no todas las librerías tienen, porque también hay muchas cuestiones con librerías, pero tienen que pagar seguros, agua, gas, la renta del espacio, y obviamente todo eso hace que el costo del libro tenga que subir. O sea, eso es que no se puede, o sea, eso es una cosa muy interesante. Sí, porque aparte son lugares grandes, o sea, tú no puedes tener una librería de viejo chiquita, ¿no? En un cuartito. O sea. Sí, hay gente que lo tiene, o sea, sobre todo los de Instagram, y así es como venden, y por eso ellos no tienen estos gastos y pueden vender y tal, pero también es una cuestión de, en el mismo mundo librero hay estas cuestiones de por qué unas cosas son más caras o otras, siempre hay chismes, pero la verdad es que ese tour me encanta, el de los libreros de Sanfer, porque ellos también han logrado crear una comunidad de apoyarse entre ellos mismos y de hacer una red para seguir viviendo de lo que les gusta, y a ellos lo que les gusta es vender libros, ¿no? Entonces te consiguen cosas como tú dices así, y te recomiendan de autores que a lo mejor no conocías, y creo que ahí también está el valor de este tipo de librerías que además hacen eventos y de un montón de cosas que no te enteras si alguien no te dice, amigo Mike, ven a este evento, ¿no? O a esta presentación.
Sí, que también lo padre es cuando encuentras como a tu librero de confianza de estos, ¿no? Porque normalmente el libro que te venden ya lo leyó, ¿no? Entonces, si tienes afinidad con él, ya de ahí eres, ¿no? Porque te los vende baratos, te vende lo que a ti te gusta y todo es bonito. Se crea una relación muy bonita con tu librero. Así es. Yo tengo que confesarles un secreto oscuro de Carlita. No. Ella no siempre fue amante de la literatura. ¿Es correcto? ¿No? Sí. ¿En qué momento empezó? Sí, pues no es un secreto, o sea, creo que siempre me gusta mucho decirlo porque hay personas que te ven... Es que era más dramático. Sí, pero sí, o sea, yo de chiquita no me encantaba leer, me gustaba mucho escribir, extrañamente, además historias de terror porque incluso a mi familia me acuerdo que les vendía libros a 2 pesos y que si lo quieren ilustrar, que sí, ya estaba ahí, o sea, como que desde chiquita me gustaba vender cosas y escribir, pero no me gustaba nada leer, porque aparte mis amigas de la secundaria me recomendaban tipo Crepúsculo, cosas así que yo las leía y como que no me terminaban de convencer y no se me ocurría como que preguntar por más recomendaciones, entonces empecé a leer ya hasta que estaba en la universidad seriamente, un amigo me recomendó un libro y ya después yo solita fui como que agarrando mi camino y lo que me gustó fue leer sobre ciudades, porque ahí como que encontré muchos secretos de espacios que ya conocía, como la Ciudad de México, ¿no? Siento que a partir de eso empecé a redescubrir la ciudad, pero también a través de los libros tuve la oportunidad de leer otros espacios a los que no puedes ir todos los días, ¿no? O en mis viajes también empecé como que a buscar mi souvenir, ya no eran los imanes, ¿no? O sea, ahora un libro que haya sido escrito por alguien en esa ciudad o que hable de esa ciudad. Entonces, poco a poco así fue como empecé encontrando el gusto por la literatura. Que también lo bonito de este tipo de libros es que normalmente son bastante viejitos, ¿no? Sí. Entonces te puedes dar cuenta cómo ha cambiado muchísimo la ciudad de una cosa a otra. Luego los tours pueden ponerse un poquito tristes, porque es como, ay, qué bonito era aquí, pero ya ahora hay un Starbucks, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces en los tours. Sí, totalmente. Es que también la ciudad se va transformando y siempre les digo, aunque sí es muy triste y deprimente, ¿no? Decir, pues aquí hay una librería y ahora venden pollos, ¿no? Que ha pasado, esta es historia real, pero lo bonito es que tenemos de testimonio al libro. Entonces siempre me gusta traerles esos libros que justo narran la historia de la gente apasionada que se atrevió a dejar sus trabajos y mejor puso su librería, ¿no? Que siempre es algo muy difícil, o sea, sí, yo admiro mucho a la gente que hace eso porque es muy difícil lograrlo y aparte de tener como ese valor de dar el pasito y decir, voy a intentarlo y no importa que no venda tanto, pero mi librería va a estar abierta. No tengo amigas, por ejemplo, que abrieron su librería y que me decían, es que a veces yo me deprimo mucho porque hay días en los que entra una persona, como que nada más ve y no se lleva ningún libro. Pero al día siguiente llega un grupo de 5 y están súper emocionados porque encontraron un libro de sus abuelitos, ¿no? Ahí entre los que estaban de viejo. Entonces sí es un negocio que puedes tener momentos así muy desgarradores, pero que al final va a dar recompensas que van a hacer que todo valga la pena. Y justo me interesa mucho tu opinión, porque a veces se da esta idea de que si no naciste con esa vena de lector, ya, ¿no? No puedes meterte. Total. ¿Tú con qué libro o libros recomendarías a la gente que entrara por primera vez a la literatura? A la literatura. Pues es una pregunta muy difícil porque yo creo que, o sea, si uno llega, siento que, bueno, como fue mi caso, no sé, yo llegué por recomendaciones que me empezaron a hacer y que me gustaban bastante. Y así siento que es, o sea, como que alguien te tiene que contar y darte las historias. Ahora a mí las que me gustan mucho son las de librerías, por ejemplo. Entonces hay un libro que siempre me gusta recomendar que se llama La librería ambulante y es la historia de una señora que para la época que se escribió, se publicó en 1917, si no me equivoco, y para la época en la que se escribió narraba la historia de una mujer que tenía 30 y pocos años, pero que ya para ese entonces era una quedada. Entonces esa señora estaba viviendo en el campo con su hermano y estaba muy aburrida de la vida campesina y tal, y un día llega un señor que tiene una librería ambulante y que ella le pide que si se la vende. Entonces le vende la librería y de ahí ya se embarca en una aventura por el mundo para vender libros. Entonces ese libro me encanta, creo que es muy bonito, es muy divertido, tiene giros que no te esperas y yo recomendaría ese para empezar. Sí, la verdad es que es una pregunta tramposa, ¿no? Porque, o sea, tú no sabes con qué va a atrapar a una persona, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo tenía como 9 años y
y leía puros libros de niños con dibujitos, ¿no? Ujú. Y entonces un día vi el capítulo Simpson de La Casita del Terror, donde representan el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y entonces luego fui a buscar el libro de Edgar Allan Poe, leí, y luego me encontré con Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es la única novela que tiene Sí, Edgar sí, Allan sí. Poe. Y entonces para mí fue como que se me abrió la mente de que los libros sin dibujitos también podían ser muy divertidos y muy emocionantes. Ujú. Entonces sí, o sea, tú no sabes realmente cuál va a ser tu libro, ¿no? Porque sí, en la escuela te obligan, que a mí siempre se me ha hecho pésima idea, Sí. que te pongan a leer el Quijote Sí, la sin Odisea. contexto, ¿no? Porque puede ser una gran obra, pero si tienes el contexto, pero a los 12, Exacto. 13 años, Ujú. ¿qué vas a saber del contexto? Exacto. Sí, 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 por eso yo digo, como que depende de cada persona. También lo que suelo recomendar es, como hay libros de todo el mundo y de todo lo que hay en el mundo, si te gusta mucho, no sé, el fútbol, pues busca un libro de fútbol. Si te gustan mucho las librerías, busca libros de librerías, porque creo que siempre vas a encontrar un título, por más extraño que sea, de eso que a ti te gusta. Entonces también creo que por ahí, si tienen como esa espinita de la lectura, pues mi recomendación sería empezar por ahí. Yo les digo ahorita un libro que a mí me gusta muchísimo, a lo mejor unos lo van a odiar, pero pues creo que sí, lo importante es tener esa curiosidad y empezar a probar. Y también no pasa nada, si no te gusta un libro, pues déjalo y busca otro, porque creo que ese fue mi error. O sea, yo leí Crepúsculo y dije, ¿qué es esto? Y no volví a agarrar un libro hasta ya la universidad. Pero pues si tienen esa curiosidad, así es como yo les recomendaría empezar. Sí, claro, porque al final la literatura también tiene como todas las artes, que hay géneros, ¿no? Uh-huh. Entonces, si a ti de niño te ponen un documental, pues claro que vas a decir, todas las películas son horribles, ¿no? Sí, total. Pero justo eso pasa, que te ponen películas que están hechas para ti y luego puedes ir avanzando, buscando tus gustos, cosa que por alguna razón la literatura no nos pasa, ¿no? Nos quieren imponer así como, es que esta es una gran obra y entonces la tienes que leer, ¿no? No es como que en el cine nos digan, tienes que ver primero a Tarkovsky porque, para entender Shrek, ¿no? Sí, O sea, no, nadie vería Tarkovsky para empezar. Pero, bueno, muchas gracias, Carlita, No, por gracias a ti. esta entrevista. ¿Quieres dar tus redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar si quieren recomendaciones de libros también en Instagram, Facebook o TikTok como @Ciudad Literaria CDMX. Y bueno, síganse suscribiendo a Rifadas. Y recuerden que en los comentarios nos pueden dejar a su nominado para que sea rifado. Y pues nada, muchas gracias.